definitivamente este 25 de noviembre ocurre a más de un año de que inició esta pandemia por el virus del COVID-19 que ha tenido tantas repercusiones en todas las sociedades de nuestro planeta, tanto en materia de salud como a partir de allí en materia de economía, en materia de educación y desde luego en materia de varios problemas sociales como es la violencia contra las mujeres, que se ha agravado en todos los rincones del planeta producto no de la pandemia únicamente, sino de las medidas de confinamiento que, como bien hemos documentado, han exacerbado la situación pues tanto de estrés al interior de los hogares como de aislar a las mujeres de acceso a servicios, y esto ha agravado la situación que ya preexistía la pandemia. Como hemos dicho muchas veces, la pandemia no produjo la violencia contra las mujeres, evidentemente, pero sí la agravó. Y es por ello que gran parte de la respuesta en la primera etapa de la pandemia, donde llamamos a los países a atender esta problemática, incluyó el que los países decretaran como servicios esenciales la atención a víctimas de violencia. Habiendo pasado más de un año de esta pandemia, reactivándose la economía en los países, reactivándose la dinámica social, económica, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el impacto de la pandemia se va a dejar ver este y los próximos años, impactos económicos que han dejado a millones de mujeres fuera del mercado laboral o que han agravado su situación de precariedad económica, y además un momento en el que otras formas de violencia se han incrementado, como es por ejemplo la violencia en el ámbito digital, producto también de que los medios digitales se han utilizado mucho más en esta etapa de pandemia. Y en ese sentido, pues el llamado desde Naciones Unidas este 25 de noviembre es poner fin a la violencia contra las mujeres ya. Es decir, hay un sentido de urgencia por medio del cual le decimos a toda la sociedad, a los gobiernos, a los medios de comunicación, a todas las instituciones, al sector privado, en fin, a la sociedad en su conjunto, que tenemos que poner en marcha las medidas que ya conocemos necesarias para poner fin a la violencia ya. Y esto implica, por un lado, como decimos siempre, entender que la violencia sucede en un continuum, que no podemos hablar de violencia sexual o de feminicidio si no atendemos cuáles son los fenómenos que preceden a estas formas extremas de violencia, y que en tal sentido tenemos que atender la prevención, que empieza por darnos cuenta de esas formas sutiles de violencia que se ejercen en la sociedad. Entonces, parte de nuestro 25 de noviembre se va a centrar en esa urgencia para poder generar esa conciencia en la sociedad de aquellas formas de violencia que constituyen violencia, pero que no logramos en muchas ocasiones ver y que hemos normalizado. Por ejemplo, agresiones en la calle, piropos no deseados, que sexualizan y subjetivan y objetivizan a la mujer, pero también formas de violencia que suceden en el entorno laboral, como el acoso laboral y sexual en el ámbito del trabajo. Otro aspecto de este 25 de noviembre tiene que ver con enfocarnos en la población de mujeres que son víctimas de violencia por múltiples discriminaciones, es decir, mujeres que se encuentran más atrás en términos de acceso a la protección a sus derechos y acceso a servicios, como son las mujeres en situación de movilidad, mujeres migrantes o refugiadas, las mujeres indígenas y las mujeres rurales, que en muchas ocasiones tienen enormes desafíos para acceder a servicios de atención, pero también pues las niñas, que necesitamos poner un foco muy importante en niñas y jóvenes para poder atender cuáles son los desafíos que viven en esta sociedad moderna y en esta sociedad post-COVID. Entonces, bueno, en esencia, el 25 de noviembre nos enfocamos en la urgencia, en la prevención y desde luego en las múltiples formas de discriminación que afectan a las mujeres, y hacer un llamado una vez más, pero con contundencia, a que tenemos que frenar esta forma de violencia que existe en la sociedad, y que si no lo hacemos va a ser imposible que tengamos una recuperación post-COVID realmente transformadora, y ahora es cuando, y tenemos que movilizarnos como sociedad de modo urgente.